Nacieron con el cosmos y provienen del corazón incandescente de estrellas en trance de muerte. Los metales pesados se van generando en el núcleo de las estrellas desde que éstas nacen. Al final llega un momento en el que se suceden muy rápidamente una serie de procesos y la estrella explota. Al explotar, despide metales pesados que alcanzan los últimos confines del universo. Los metales que hoy pueden encontrarse en la Tierra tienen dos orígenes distintos. La basura espacial que se fue almacenando a lo largo de la formación del planeta hace 4.600 millones de años. Y los meteoritos que han caído en la superficie desde entonces. Aguantan un proceso de transformación interminable en su ciclo de vida. Los encontramos, los manipulamos y contamos con ellos como si lo diéramos todo por sentado. Luego los desechamos y volvemos a usarlos. En la mayor parte de los casos, son completamente reciclables. Los metales constituyen 2/3 de los elementos conocidos. Los elementos se definen en función del número de protones, neutrones y electrones que forman sus átomos. En la tabla periódica se ordenan los elementos de manera ascendente según su número atómico, es decir, según el número de protones que tiene su núcleo. La tabla periódica sirve para organizar los elementos que se han encontrado en la naturaleza y los que han sido creados de manera artificial dentro de una secuencia que comienza con el número más ligero, el hidrógeno, y sigue hasta el elemento natural más pesado, el uranio. Esta clasificación se considera que a partir del 26, que es el hierro, lo que hay son metales pesados. Desde el principio de los tiempos, el progreso humano se ha visto vinculado al dominio de los metales. Las civilizaciones más adelantadas utilizaban los metales para cocinar, desplazarse, trabajar, para llevar a cabo las labores agrícolas y para defenderse. Los niños estadounidenses nacidos en 2006 necesitarán de media unas 20 toneladas de metales a lo largo de su existencia para mantener su calidad de vida. Algunos metales pesados como el hierro, el plomo, el zinc, el níquel y el cobre son tan importantes para la capacidad económica y militar de los Estados Unidos que se los almacena en reservas del Ministerio Nacional de Defensa. Tienen guardados 10.000 millones de dólares en materiales por si se da una guerra total. Si se declarara una emergencia nacional, probablemente el metal que resultaría más decisivo sería el uranio. El número atómico del uranio es 92. Es el elemento más pesado y tiene una densidad que es 18,7 veces la del agua. Su radiación de origen natural genera una energía enorme desde el núcleo de la Tierra que supone el doble del consumo humano de energía. La radiación del uranio 238 que quedó atrapado en el núcleo de la Tierra en el momento de la formación primigenia representa alrededor de 30 billones de vatios. Eso ahora funciona como un pequeño reactor nuclear, una fuente térmica natural. El calor que produce tiene que abrirse camino hasta el exterior del planeta y lo que sale efectivamente no está nada mal. Los volcanes son la prueba de que hay algo en el núcleo de la Tierra que genera una gran cantidad de calor. La llegada de la bomba atómica en 1945 era síntoma de la inmensa potencia destructiva del uranio. Pero la fisión del átomo también trajo consigo una enorme fuente de energía para fines pacíficos. En Estados Unidos hay un total de 103 reactores nucleares que generan cerca del 20% de la electricidad nacional. En todo el mundo existen 430 reactores que proporcionan energía a 31 países distintos. Al igual que otros metales, el uranio se extrae mediante minas subterráneas y a cielo abierto. El mineral se pulveriza y luego se trata con ácido para obtener el uranio. El uranio es radioactivo, pero no en extremo. Uno puede coger el mineral con las manos. Hasta es posible acercarse a un conjunto de combustible nuevo e inspeccionarlo con detenimiento.
Para poder obtener combustible útil hay que someter al uranio a un elaborado proceso. Primero se convierte al uranio en gas para poder enriquecer el uranio 235, que es el isótopo fisible necesario para la creación de una reacción en cadena y que de este modo pasa del 1% de su estado natural al 3,5%. Después del enriquecimiento se vuelve a convertir al gas en dióxido de uranio, al que se le da la forma de pastillas de combustible. Las pastillas se colocan dentro de unos tubos metálicos que luego se unen en elementos cargadores de combustible que van en el núcleo del reactor. Lo que tengo delante de mí es una copia de un elemento cargador de combustible. Consta de una serie de inyectores unitarios de alimentación y de unas barras de refrigeración por agua. Las barritas que tengo delante albergan las pastillas de combustible que sirven para generar energía en estos cargadores. La parte inferior es la pieza en la que se apoya el cargador en el núcleo. Y esto que vemos en la parte superior es un asidero gracias al que es posible mover el cargador y sacarlo del núcleo. El sector energético nuclear civil nació a partir de la Guerra Fría y de la carrera armamentística mundial. Resulta irónico que la mitad del uranio con el que se alimentan los reactores de Estados Unidos provenga de armas soviéticas que han sido desmontadas. Bueno, representa una forma barata de conseguir uranio. Y lo que es mejor, este proceso ha supuesto la destrucción de cerca de 10.000 cabezas nucleares rusas. Existe un acuerdo con Rusia actualmente por el que se establece que van a destruirse 20.000 armas para la creación de reactores en centrales eléctricas estadounidenses. La fisión nuclear convierte la materia en energía que se libera en forma de enormes cantidades de calor. En los reactores nucleares, el uranio sirve de detonante, funciona como la fuente energética inicial de lo que acaba convirtiéndose en electricidad. En una central nuclear, el uranio constituye la fuente de calor. El calor pasa al agua y la calienta. El agua caliente es la que, en realidad, mueve la turbina, como en las centrales de carbón o petróleo. Pero la fisión nuclear es de una potencia superior. Una pastilla de uranio del tamaño de un cacahuete genera la misma energía que 800 kilos de carbón o 560 de petróleo. En ese depósito de agua debajo de la tapa de acero inoxidable hay una cámara seca en la que se encuentra la vasija del reactor. El reactor está funcionando al 100% de su capacidad, cubriendo las necesidades energéticas de casi 1 millón de personas. La torre de refrigeración es la parte más visible de las centrales nucleares y la más segura. Lo único que sale de torres como esta de la Grand Gulf Station de Fort Gibson, Mississippi, es vapor, que es un productor secundario del proceso de generación. El vapor es inerte y podría destruirse una torre de refrigeración sin que liberase radiación alguna en la atmósfera. El reactor es el corazón de las centrales nucleares. Existe toda una serie de sistemas de seguridad, de elementos de ingeniería duplicados y fuentes energéticas alternativas que comparten un último objetivo: garantizar que los cargadores nucleares se mantienen bajo el agua y bajo control. Lo que hay que procurar es que siempre haya bastante agua para que el nivel rebase la medida necesaria al combustible activo, en lo que se evita que los cargadores se calienten en exceso. Los cargadores generan tal calor que, de no refrigerarse correctamente mediante agua, no tardan en empezar a derretir la vasija en la que se encuentran y a liberar radioactividad. Eso es lo que sucedió en Chernóbil en 1986. Los inyectores van desgastándose con el tiempo. Al cabo de 5 años pasan del reactor a un depósito de desechos cercano. Los isótopos del uranio siguen irradiando bastante calor, así que los inyectores tienen que almacenarse en el depósito entre 10 y 20 años antes de poder pasar al almacenamiento en seco. Los inyectores siguen siendo radiactivos durante miles de años, pero todavía no se ha dado con un almacenamiento que resulte seguro a largo plazo. La energía nuclear y el armamento nuclear utilizan la misma materia prima, el uranio 235. Pero para las cabezas nucleares es necesario que la pureza del uranio sea de casi un 90%.
Esta cadena montañosa al norte de Moab, Utah, desempeñó un papel único en la historia de las minas de uranio. Cuando la Unión Soviética hizo explotar su primera bomba atómica en 1949, dejó a Occidente anonadado y desató el miedo a la Guerra Fría. En Washington, la Comisión para la Energía Atómica decidió recurrir a la ayuda de los civiles para crear una reserva de uranio nacional. Aumentó el precio básico del mineral de uranio y ofreció una prima de $10.000 a cambio del material de mayor calidad. La parte este de Utah era muy conocida por sus depósitos de uranio y la gente acudió en masa a la región. Cualquiera que tuviera valor, amplitud de miras y suerte podía hacer una fortuna. Pero no había muchos que poseyeran estas cualidades en la misma medida que un geólogo de Texas desempleado llamado Charlie Steen. Charlie se venía haciendo autostop por la carretera 109